Hola amigos, el día de hoy conoceremos el Museo de las Culturas de Iztapalapa. En este museo conoceremos gran parte de la cultura de esta alcaldía, así como la razón por la cual se le llama Iztapalacra. En la entrada tenemos un alebrije, que es una criatura compuesta de partes de diferentes animales, hecha con cartón, periódico y que tiene decoraciones muy coloridas. En la entrada del museo se imparten diferentes talleres. En esta ocasión estamos viendo un taller de música. Al comenzar con el recorrido podemos observar el letrero de bienvenida, que nos dice que fue inaugurado el 12 de abril de 2012. Comenzamos con una serie de fotografías que nos indican cómo era la vida de Iztapalapa hace muchos años. ¿Se acuerdan que en el Museo de Fuego Nuevo hablamos acerca de la ceremonia del Fuego Nuevo? Pues aquí tenemos unas fotografías de cómo se realizaba hace algunos años. También ya hemos escalado el Cerro de la Estrella. De este lado tenemos una vista del pueblo de Culhuacán desde el cerro. Aquí tenemos un petroglifo encontrado en el Cerro de la Estrella. Enseguida tenemos una foto de cómo lucía Iztapalapa antes de la urbanización. Si lo comparan con la vista que tuvimos cuando fuimos al Cerro de la Estrella, se ve muy diferente. Y aquí tenemos una fotografía de la pirámide que está en la cima del cerro. Enseguida tenemos fotografías de lo que fue la Pasión de Cristo hace muchos años, cuando todavía no era tan conocida. Aquí tenemos una vista aérea de la pirámide. Creo que se ve mejor aquí. Y aquí tenemos una fotografía de habitantes de Iztapalapa recibiendo agua de una pipa, ya que esta alcaldía ha sufrido de problemas de agua desde hace muchas décadas. Y aquí tenemos el origen de Iztapalapa. Los colhuas fue la primera civilización que llegó a Iztapalapa. En el siglo VII fundaron su ciudad al pie del Cerro de la Estrella, que denominaron Culhuacán. En la época de los mexicas, se aliaron a los pueblos de Iztapalapa, Metzilcancingo y Huitzilopochtli. En la cima del cerro empezaron a practicar la ceremonia del Fuego Nuevo. Cuando se consumó la conquista española, se creó el corregimiento de Metzilcancingo. Tenemos una foto de la época de la Revolución. Tenemos cómo lucía el pueblo de Santa María Aztahuacán en esa época, que realmente era un lago. Y tenemos un sistema de chinampas que también llegó a existir aquí. Actualmente este sistema solo se conserva en Xochimilco y Tláhuac. Como gran parte de la Ciudad de México estaba sobre un lago en la época prehispánica, los habitantes idearon un sistema de chinampas, que consistía en construir islas flotantes de tierra, sobre las cuales sembraban sus hortalizas. Llegaban a ellas a través de canoas que iban sobre los canales. En Iztapalapa, este sistema duró hasta 1970. Las chinampas estuvieron en los terrenos de la actual central de abastos. Estas tierras fueron vendidas para construir la central e inaugurarla en 1982.
Ahora tenemos un cuadro que nos representa cómo los indígenas viajaban a través de estos canales para llegar a las chinampas. Enseguida tenemos una maqueta que nos representa el encuentro de dos mundos, la cultura prehispánica y la religión traída por los españoles. En medio de esta está el planeta sobre el cual podemos ver el océano Atlántico que separa a los dos continentes. Enseguida tenemos más fotografías de cuando todavía existían las chinampas aquí en Iztapalapa. Ya cuando lleguemos a los museos de Xochimilco, explicaremos más a detalle este sistema. En la siguiente sala vamos a ver mapas de la Iztapalapa de distintas épocas. Los mapas de la época prehispánica fueron hechos gracias a los códices que hicieron los indígenas y a las descripciones que hicieron los españoles cuando llegaron a estas tierras. Y también podemos observar mapas actuales obtenidos de forma satelital de épocas más actuales. Y ahora sí, viene el misterio. Si son de la Ciudad de México, seguramente en alguna ocasión habrán escuchado que a Iztapalapa se le conoce como Iztapalacra. La pregunta es ¿por qué? Todos lo asocian a que hay mucha delincuencia, a que hay muchos asaltos, a que hay mucha inseguridad y todo eso. Sin embargo, este nombre no es reciente, se le conoce así desde hace siglos. La pregunta es ¿por qué? Cuando los españoles conquistaron México Tenochtitlán, allá por el año 1521, empezaron a invadir el resto de los pueblos que estaban alrededor. Entonces, cuando llegaron a los pueblos de Iztapalapa, los indígenas no dejaron que se acercaran a sus tierras. Como en esa época los españoles se consideraban de la clase alta y a los indígenas de la clase baja, ¿qué fue lo que dijeron? Como los indígenas no dejaron que se acercaran a sus tierras, los españoles, la supuesta clase alta, empezaron a decir que los habitantes de Iztapalapa eran bárbaros, que no eran civilizados, que eran muy agresivos. Y estas palabras se empezaron a replicar entre los demás españoles, a tal grado que empezaron a considerar que Iztapalapa era una tierra peligrosa. Y a partir de ahí empezó a surgir este extraño rumor de que en Iztapalapa había mucha violencia. Y pues esto se fue diciendo a través de los siglos hasta el día de hoy. Pero si se dan cuenta, todo surgió porque los españoles, como no les permitieron entrar en sus tierras, empezaron a decir estas cosas. Pero pues ¿cómo esperaban que los indígenas los recibieran si estaban invadiendo sus terrenos? Y pues esa actitud de los españoles sigue hasta nuestros días. Por esa razón, en muchas alcaldías se le sigue diciendo Iztapalacra. A continuación tenemos el símbolo representativo de la alcaldía, el cual es utilizado porque en los códices de la época prehispánica, esta inscripción es utilizada para referirse a ella. Y podemos observar que Iztapalapa significa sobre las losas en el agua. En la siguiente sala tenemos una serie de fotografías de algunas de las calles de la alcaldía.
A lo mejor si vives en este lugar, vas a poder identificar algunos de estos sitios. En esta fotografía se capturó a todas las personas que visitaron la Pasión de Iztapalapa. Podemos observar cómo el cerro está lleno de gente. Este camino sí lo reconocen. Es el que utilizamos para subir al cerro. Esta es la entrada del templo de Mexicalcingo. Se dice que hay una pirámide enterrada debajo del templo que fue construido por los españoles. Antiguamente había muchos trolebuses en Iztapalapa. De hecho, estos cables son de esos trolebuses. Después los quitaron y en el 2022 volvieron a inaugurar un nuevo trolebús. Vamos a regresar al principio para ver las fotos del otro lado. Iztapalapa está rodeado por varios cerros y esta foto fue tomada desde uno de ellos. En el fondo podemos ver el Cerro de la Estrella. Al cerro que tenemos a la izquierda se le conoce como el Cerro de las Minas y es precisamente de donde se extrae el material de construcción. Aquí el cerro se ve muy grande, pero si lo vieran como es actualmente, de tanta extracción ya se ve muy pequeño. Y ahora nos vamos de este lado para continuar viendo las fotografías. Aquí tenemos un arco de Iztapalapa que tiene el nombre de algunos pueblos y observamos que en la parte de arriba está el símbolo que lo representa. Aquí tenemos una vista desde el pie del Cerro de la Estrella. La pueden identificar por la estatua que hay ahí, que ya vimos en una ocasión.
En esta foto tenemos una vista del Museo de Fuego Nuevo. La persona no sé quién sea, pero la fachada de fondo corresponde a ese museo. Creo que esta foto está duplicada porque la habíamos visto hace un momento, pero pueden observar que estas fotos son recientes. Lo podemos ver por la cámara, que se aprecia ahí, que fueron instaladas hace poco. Esta fotografía corresponde a Ermita Iztapalapa, al nivel del Cerro de la Estrella. Y esta fotografía es un parque que está cerca del Metro Constitución. Hay fotografías de muchos sitios que no conozco, por eso no puedo decir mucha información de ellas. Por ejemplo, aquí sí reconozco, aquí es la entrada al Parque de Cerro de la Estrella. Incluso al fondo a la derecha pueden ver las cruces que habíamos visto en su momento. Y aquí concluimos con esta sección de fotografías. Regresamos a la pintura de las chinampas para poder pasar a la siguiente sala, que se llama Carnaval. Unas de las fiestas más importantes de Iztapalapa son sus carnavales, que se realizan en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Los más conocidos son los de Santa Cruz Mellehualco y los de la avenida Tláhuac, bueno, en la parte que está en Iztapalapa. Aquí podemos observar algunas fotos de esos carnavales a los cuales asiste mucha gente. En la época prehispánica, estos eventos se realizaban para despedir el invierno y darle la bienvenida al calor, venerando a la diosa de la fertilidad. Cuando los españoles llegaron, aprovecharon estos eventos y los fusionaron con el catolicismo para atraer más fácil a los indígenas a esta religión, de tal forma que se empezaron a realizar poco antes de la Semana Santa. Desde esa época y hasta nuestros días se siguió festejando. Estos carnavales consisten en un grupo de danzantes disfrazados de charros que van entre las casas bailando al ritmo de música de banda. Mientras tanto, van acompañando a carros alegóricos en donde se va coronando a las reinas que van con vestidos extravagantes. Básicamente en eso consisten, pero ya después las personas se disfrazan de otras cosas, o meten fuegos artificiales, o cosas así. Aquí tenemos una vista de la entrada del museo. Y básicamente este museo consiste en que tenemos que ir rodeando y subiendo este espacio hasta que llegamos a la cima donde hay un mirador. Aquí tenemos la fotografía de un torito que básicamente consiste en una estructura de madera que tiene cargando varias cosas, la cual una persona se coloca sobre la cabeza. Este es un torito infantil, pero ya los reales tienen cohetes que se prenden y la persona que lo lleva cargando en su cabeza va moviéndose y persiguiendo a los demás mientras los cohetes están encendidos. A continuación tenemos las vestimentas tradicionales que se usan en los carnavales. Los hombres van vestidos de charros y las mujeres portan vestimentas muy exóticas.
Enseguida tenemos la sala Pueblos y Barrios, que tiene una descripción de cada uno de los pueblos y barrios de Iztapalapa. Al ingresar podemos observar una maqueta que nos representa una gran parte de Iztapalapa. Su elemento principal, como habíamos visto, es el Cerro de la Estrella, que a sus pies tiene la catedral que habíamos visitado anteriormente. Enfrente de ella tenemos la avenida Ermita Iztapalapa, la cual llega hasta el último pueblo, que se llama Santa Marta Catitla. Algunos puntos de la alcaldía reciben el nombre de pueblos y barrios. Se les llama así porque fueron fundados desde la época prehispánica o desde la época colonial, y hasta el día de hoy todavía perduran algunas de sus tradiciones. Lo interesante es que cada uno de esos pueblos tiene un templo que lo representa. A continuación vamos a ver una serie de fotografías de cada uno de esos pueblos. Aquí tenemos la iglesia del primer pueblo, Santa Cruz Mellehualco. La siguiente parroquia corresponde al pueblo de San Lorenzo Tezonco. La siguiente parroquia corresponde a Mexicalcingo. Se dice que debajo de esta hay una pirámide. A continuación tenemos la parroquia del pueblo de Culhuacán. En este sitio también hay un museo que visitaremos más adelante. La siguiente parroquia corresponde al barrio de San Lucas. En este barrio es donde se realiza parte de la Pasión de Cristo. En la parte de arriba podemos ver algunas imágenes de los años anteriores en los que se realizó el evento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pueblo y barrio? Un pueblo es una parte de Iztapalapa que tiene orígenes prehispánicos o coloniales. Por ejemplo, el pueblo de Culhuacán ya habíamos visto que fue fundado en la época prehispánica. Y un barrio es una pequeña localidad que está dentro de un pueblo. Por ejemplo, el barrio de San Lucas está dentro de algún pueblo de Iztapalapa. Continuando con los templos, tenemos la capilla de San Lorenzo Xicoténcatl. Enseguida está la capilla de San Sebastián Tecoloxtitlán. Luego está la parroquia de San Santiago Acahualtepec. Ahora tenemos una imagen de la hacienda de San Nicolás. Esta está ubicada en el interior del panteón de San Lorenzo Tezonco. Así lucía anteriormente, ahorita creo que nada más queda una pequeña parte de ella. Enseguida tenemos una fotografía de cómo lucía la alcaldía hace bastantes años. Y aquí tenemos una fotografía de cómo lucía la iglesia del Señor de la Cuevita. Si se dan cuenta, no se parece nada de como la vimos cuando visitamos el sitio. Y ahora tenemos a la parroquia de San Juanico Nextipac. Y aquí tenemos la explicación de los pueblos, en la cual podemos observar que existen 17 pueblos de origen prehispánico, o algunos de ellos de origen colonial, y cada uno de ellos tiene sus barrios.
En épocas de calor se instalan playas artificiales. Aquí podemos ver algunas fotos de las personas que asistieron a estas. Y a continuación vamos a mostrar otras fotografías correspondientes a las parroquias de los pueblos. Pero estas están a color. Aquí vemos una fotografía en la que podemos ver cómo los habitantes de Iztapalapa sufren por el agua. Este problema se ha tratado de resolver enviando pipas o instalando diversas tuberías. Uno de los monumentos más representativos es Cabeza de Juárez. Se trata de un monumento que fue construido para celebrar los 100 años del nacimiento de Benito Juárez. Aquí tenemos una serie de fotografías de cómo lucía este monumento hace bastante tiempo. Ahorita ya se ve completamente diferente. En el interior hay un museo, el cual visitaremos más adelante. Y finalmente tenemos más fotografías de la vida cotidiana de los habitantes. Una de las cárceles más famosas del país es el Reclusorio Oriente. Aquí tenemos una fotografía de su interior, pues está ubicado en Iztapalapa. Y bueno, pues todos ya sabemos que a partir del 2020 inició una pandemia de cierto virus que venía de China. Para tratar de disminuir los contagios, se le pidió a la población que permaneciera en sus casas. Cada una de las personas es un mundo diferente, entonces cada uno vivió la pandemia de diferente manera. Se organizó una exposición en la que se le pedía a las personas que mostraran cómo estaban viviendo ellos la pandemia. Aquí en el Museo de Iztapalapa se abrió una pequeña sala para mostrar algunos de los 700 trabajos que se recibieron. Esto con el fin de comprender cómo las personas estaban viviendo la situación y ser un poquito más empáticos con todos los demás. Era increíble ver cómo las calles y el metro, que antes estaban llenos, ahora lucían completamente vacíos. Cada una de las opiniones estaba debajo de las imágenes y era interesante ver todo tipo de opiniones que había. Algunos tenían miedo, algunos tenían frustración, algunos tenían ansiedad, otros lo veían como oportunidades para crecer, otros al contrario tenían miedo a la desinformación que existía en esos momentos. Incluso se podía observar cierta desigualdad porque había personas que sí se podían quedar en sus casas, pero había personas que tenían que salir a trabajar para conseguir el pan de cada día e incluso arriesgarse a contagiarse. Lo más triste era ver que las personas que se quedaban en sus casas a veces criticaban a aquellos que tenían que salir por necesidad. Y por otro lado, había personas que sí se podían quedar en sus casas, pero que simplemente salían a fiestas. A veces cuando las personas tienen un problema, sienten que su casa es su refugio, pero ahora que fue la pandemia, muchas de ellas, incluso su casa ya la sentían como una prisión, por tanto tiempo que estuvieron encerrados. Ya no la sentían ni siquiera como un refugio. Su refugio se había convertido en una prisión.
La incertidumbre y el miedo empezó a aumentar cuando las personas se dieron cuenta que ese encierro se prolongaba cada vez más y no se le veía final a esta situación. Algunas personas buscaban cómo afrontar esta crisis, buscaban aprender algo nuevo, descansar, reflexionar y muchísimas otras cosas más. Y a pesar del encierro, había personas, además de los médicos, que tenían que seguir trabajando para salir de la pandemia, como aquellos que hacían los cubrebocas, los que los distribuían, aquellos que diseñaban los respiradores artificiales. Y no solo eso, había personas que tenían que trabajar para que la sociedad siguiera en pie, como los policías, los barrenderos, los comerciantes, entre muchos otros. Hubo quienes cuando se encerraron no tuvieron la suerte de quedarse con algún amigo, alguna pareja o algún familiar. Entonces la situación les pesó aún más. La solución a eso era mantener comunicación con sus seres queridos a través de diversos medios, como mensajería, llamadas instantáneas, conversaciones en línea y muchas cosas más, aprovechando la tecnología que tenemos. En muchos sitios, ante la ausencia de seres humanos, muchos animales silvestres empezaron a aparecer otra vez. Y muchos se preguntaban, ¿cómo verán las aves, los perros, los gatos y demás animales callejeros la ausencia de los seres humanos? Y aunque muchos trataban de ser optimistas y de salir adelante, diciendo frases de apoyo, muchas personas no veían el fin de la situación. A lo largo de la sala hay varios códigos QR para poder observar el resto de los trabajos que se entregaron y que no se pudieron publicar aquí. Y a pesar de la situación, después de más de 2 años de encierro, finalmente se pudo superar. El evento más importante de Iztapalapa es la Pasión de Cristo, la cual se realiza cada año en Semana Santa desde 1843. Es una representación de la crucifixión que tuvo Cristo. Es organizada por los 8 barrios del centro de Iztapalapa. Podemos observar una serie de fotografías de este evento y de la gran cantidad de gente que asistía. Incluso durante la pandemia se decidió realizarlo, pero a puerta cerrada. Es decir, solamente se realizó en el interior de la Catedral de Iztapalapa, sin que asistiera el público. ¿Se acuerdan que en el video del Museo de Fuego Nuevo les hablé de esta representación? ¿Se preguntaron por qué lo hice? Fue porque antes en el Museo de Fuego Nuevo estaba una sala dedicada a este evento. Entonces yo cuando fui a visitarlo pensé que todavía estaba esa sala. Cuando llegué me di cuenta que ya la habían mudado para este nuevo museo. Aquí podemos ver algunas de las vestimentas que se usan en el evento. Incluso podemos ver la manta y la corona de espinas reales que se llegaron a utilizar en alguna representación. De acuerdo a la Biblia, Judas Iscariote, el discípulo de Jesús que lo entregó, arrepentido, pensó que no podía vivir con este sentimiento. En las siguientes imágenes tenemos una representación de ese evento. Obviamente solo es una representación, al final de cuentas todo está preparado para que el actor que lo representa no sufra ningún daño. Para poder participar en esta representación, los actores deben vivir en uno de los 8 barrios del centro de Iztapalapa.
Aquí tenemos una fotografía del actor de Poncio Pilato, que a petición de los judíos sentenció a Jesús a la cruz. Aunque es una representación, el actor que encarna a Jesús debe estar preparado físicamente, ya que debe recorrer las calles con una cruz verdadera de madera, la cual tiene un gran peso, y además debe soportar el calor que se siente en esos días. Esta tradición empezó después de que una epidemia de cólera azotara a los habitantes de Iztapalapa. Entonces ellos le pidieron al señor de la cuevita que los librara de la enfermedad. Poco después empezaron a sanar y para dar gracias empezaron a hacer esta representación. Una leyenda cuenta que durante la época de la Revolución, Emiliano Zapata, uno de los revolucionarios, pasó por estas tierras. Se dice que le gustaba tanto esta representación que cuando llegó donó 100 caballos para que los pudieran utilizar. Esta representación es tan grande y tan importante que ha sido declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, e incluso ha sido conocida por millones de personas a nivel mundial. La siguiente sala nos habla acerca del transporte que hay en la ciudad. Como hemos observado, la avenida principal es Ermita Iztapalapa, ya que es la vialidad que conecta la alcaldía con el resto de la ciudad. Con el paso del tiempo, el transporte ha ido evolucionando. Aquí observamos una representación de un vagón del metro. Esto es importante porque antes, Iztapalapa ni siquiera tenía acceso a una estación de metro. La más cercana era la estación Ermita, y ni siquiera se encontraba en la alcaldía, se encontraba en Coyoacán. Entonces para llegar a ella se tenía que tomar camiones. Tiempo después se construyó la línea 8 y gracias a ella, que fue inaugurada en 1994, los habitantes de Iztapalapa pudieron tener acceso a este medio de transporte y así comunicarse con el resto de la ciudad. Ya después se construyeron otros medios de transporte, como la línea A, la línea 12, el cablebús y el trolebús elevado. Más adelante, cuando visitemos otros museos, les voy a mostrar algunos videos del cablebús. En muchos sitios de la avenida Ermita Iztapalapa existían deshuesaderos de autos, en donde se vendían refacciones y partes de varios coches. Aquí tenemos una vista de uno de ellos. Debido a que antes también había canales de agua, cuando llovía se inundaba mucho, entonces la forma de transportarse era mediante lanchas. Por otra parte, en esta alcaldía se encuentra una de las centrales de abastos más grandes del mundo. Tiene 246 hectáreas en donde se venden productos de consumo. Aquí podemos observar algunas fotografías de ese sitio. Y finalmente tenemos la Sala Cuitláhuac, que nos habla de uno de los personajes más importantes de la historia de México, que nació precisamente aquí en Iztapalapa. Nos referimos a Cuitláhuac. Tenemos unas pequeñas pancartas que nos hablan de la historia de este personaje. Cuitláhuac fue consejero del gobernante mexica Moctezuma II. Cuando los españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519,
Este le dijo a Moctezuma que no deberían recibirlos. Después de varios enfrentamientos entre mexicas y españoles, Moctezuma murió el 29 de junio de 1520 y Cuitláhuac, que era su hermano, tomó su lugar. Una noche, cuando los españoles escapaban, fueron descubiertos por Cuitláhuac y los persiguió, ocasionando una terrible derrota para el conquistador Hernán Cortés, el cual lloró a los pies de un ahuehuete. Para los españoles, esta noche fue conocida como la Noche Triste, pero para los mexicas fue conocida como la Noche Victoriosa. Sin embargo, poco después, Cuitláhuac también se contagió de la viruela que traían los españoles, muriendo el 28 de noviembre de 1520. En la última sala tenemos una ventana que tiene un dibujo del Cerro de la Estrella, y detrás de ella tiene el Cerro de la Estrella original. Entonces aquí el chiste es tratar de que con nuestra vista la imagen de la ventana coincida con la del cerro. Creo que ahí más o menos coincidió. Después tenemos una serie de fotografías. Y en el centro tenemos un espejo de obsidiana, uno de los materiales que se utilizaban para hacer herramientas en la época prehispánica. Y como ya llegamos al último piso del museo, ya podemos dirigirnos al mirador. Y desde aquí podemos ver gran parte de la alcaldía. De este lado podemos ver el Cerro de la Estrella, que ya escalamos en otra ocasión. Y también desde aquí podemos ver la Catedral de Iztapalapa, en la cual se encuentra el Cristo de la Cuevita.
Y con esta vista terminamos nuestro recorrido. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los horarios de este museo son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 18 horas. Y está ubicado muy cerca de la estación Cerro de la Estrella de la línea 8 del metro. Lo interesante de este museo es que podemos conocer más a fondo la historia de Iztapalapa. Y así como esta alcaldía, seguramente en muchos otros sitios existe un pasado que casi nadie conoce. Esperemos que cuando lleguemos a esos museos los podamos conocer. Mientras tanto, yo me despido y nos vemos para la próxima.